La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañaremos hoy Ivette Silva desde Dallas, Texas, en Estados Unidos, y Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Máster del Ingeniero Sonido, Luis Daza. Iniciamos hoy con un análisis interesante, todo lo que tiene que ver con el manejo digital, el manejo también de las plataformas, las billeteras, la interoperabilidad, independientemente de los factores de competencia que se presenten entre los bancos, pero en el futuro el Banco de la República ha diseñado pues una plataforma y pues dijéramos una autopista en la cual todos los bancos tienen que pues obviamente registrarse y pues desde luego jugar unas reglas de transparencia, sobre todo con los consumidores, con los clientes, que nos interesa mucho esto en el campo de la ética, de cómo manejar los recursos de los clientes o de los usuarios del sistema financiero colombiano. Iniciamos una entrevista con la vicepresidenta de Banca Digital de la banca personal del Banco de la Vivienda, que ella nos va a comentar básicamente la historia de este manejo, que cada vez más es el dinero plástico. Ya no estamos viendo las transacciones físicas de dinero, pero sin embargo, un tema que también hemos conversado con ella es el tema de los impuestos. En la medida que el 4 por mil sigue vigente, pues la gente trata de no manejar a través de los bancos el dinero, porque obviamente toda transacción les cobran el 4 por mil, a excepción de algunos montos pequeños que no cobran el 4 por mil y que ahora lo pueden, digamos, hacer operaciones en distintos bancos y les dan en varias cuentas la exención del 4 por mil. Antes era en una sola cuenta y hasta 13 millones de pesos. Eso cambió recientemente. Pero iniciamos este interesante diálogo con la vicepresidenta del Banco de la Vivienda. Nos encontramos con la doctora Marisa Pérez, vicepresidenta ejecutiva del área banca personal del Banco de la Vivienda. Y para que iniciemos un tema bien interesante sobre los sistemas de pago, doctora Marisa, que tiene una historia muy grande de la vivienda en este sistema, pues fue pionera con DaviPlata y ahora con los nuevos sistemas, la interoperabilidad y las formas de pago para los comerciantes, para el comercio, cómo robustecer el comercio, sobre todo con esta adquisición de ePayco que recientemente han hecho ustedes. Cuéntenos un poco cómo funciona, quiénes pueden acceder, si tienen algunos costos, qué costos son. Perfecto. Bueno, yo iniciaría que la industria de pagos, tanto en Colombia como en el mundo, yo creo que está definida como una de las industrias más dinámicas, que tienen más innovación tecnológica, tanto para los comercios que quieren vender y venden tanto en el mundo de sus tiendas físicas como en el e-commerce, como para los compradores cuando quieren ir a una tienda física o compran, obviamente, en el comercio electrónico. ¿Y qué es lo que ha ido cambiando en la forma de cómo los comercios venden y cómo los compradores compran? Ha ido cambiando los distintos usos de tecnología. Hasta hace unas décadas, comprar en un comercio estaba básicamente o con una tarjeta física, ya fuera débito o crédito, o en efectivo. Y el comercio electrónico había algo, y fue mucho más reciente, con tarjeta crédito. Esto ha ido evolucionando y lo que empezó a pasar en el mundo en la última década es lo que se llama rieles de pagos, y son nuevas formas de pago de cómo los comercios pueden vender, los compradores pueden comprar y aparecen palabras como rieles de pagos inmediatos. Quiere decir que se usa mucho que tú pagues desde tu cuenta de ahorros sin tener que usar tarjetas. La otra que ha cambiado es que yo pago desde mi celular. Esa es una de las mayores tendencias que hay en el mundo, y es que yo uso mi celular para pagar. ¿Y cómo lo uso? Porque pongo ahí mis tarjetas débito, mis tarjetas crédito, y las uso con lo que se llaman las tecnologías de NFC, Near Field Campus, que es la forma como un celular sin tocar, simplemente acercando, puede ser a un datáfono, genera ahí un campo de transmisión de información donde ahora yo pago simplemente acercando el celular al datáfono, por ejemplo, y ni siquiera lo he tocado. Entonces eso se llama NFC. ¿Qué tiene el comprador entonces? Que en su celular
puso sus tarjetas en su billetera, ya sea la de Apple o la de Google o billeteras privadas. El cliente pone en esa billetera sus tarjetas débito o crédito, entonces ya no necesitas llevar plásticos. Simplemente con su celular puesto en las billeteras digitales, acerca y paga. También lo puedes hacer acercándote a un punto físico con el QR, que es un mecanismo que tú lees. Entonces tú llegas al punto físico, abres cámara de tu celular, lees el QR y cuando lo lees automáticamente dispara la transacción y normalmente debitas y pagas desde tus cuentas. Entonces fíjate que hemos mencionado NFC, QR, billeteras digitales, tarjetas digitales. Obviamente el efectivo sigue siendo un medio de pago en Colombia muy fuerte, tristemente, pero también existen todo esto que estamos diciendo. ¿Qué ha pasado entonces en los últimos años en el mundo? Que los bancos centrales en los distintos países tomaron la decisión de impulsar lo que se llama los rieles de pagos inmediatos, con dos características fundamentales, que es que yo pueda pagar y pasar plata entre cualquier entidad financiera o billetera en línea, eso es lo que se llama interoperable. Inmediato es que inmediatamente le llega a la persona, y gratuito para montos bajos para personas naturales, lo que se llama P2P, pasar plata de persona a persona. Eso que está pasando en el mundo, en Colombia empezó a pasar más o menos desde el año 2020, cuando en Colombia se lanzó un riel que se llama Transfilla. Y ese riel lo que hacía era que con el número de celular, las personas, sin importar el banco o la billetera en la que estuvieran, podían pasar plata en línea, interoperable e inmediato. Varios jugadores además lo damos gratuitos, como en el caso de Davivienda para Daviplata. Mover plata en Daviplata nunca le hemos cobrado al usuario. Entonces esto que se llama Transfilla aparece en Colombia desde el 2020 como una iniciativa de la banca privada. Después aparece hace unos 2 años, lanzamos el QR interoperable inmediato, que es se llaman como esos Tencard, esas calcomanías que se pegan en los comercios para que el cliente abra cámara, lea el QR y pague con QR. Cuando paga con QR quiere decir que sacó dinero de su cuenta y le abonó en línea al comercio. Estas dos iniciativas de Colombia han sido muy interesantes. ¿Por qué? Porque si vamos a Transfilla, el mes pasado ya 21 millones de colombianos en Colombia han usado Transfilla y hicieron el mes pasado, el mes de febrero, más de 40 millones de transacciones. Es decir, es un riel que se usa, interoperable, inmediato, y casi diría yo que en un 100% todas las entidades es gratuito. Y aquí se integra también, doctora Marisa, las llaves, o sea, todo el sistema. Entonces ya hablamos de las llaves. Esto está desde el 2020. Hace 2 años empezó el QR y también ya se hacen millones de transacciones. En el caso de vivienda tenemos más o menos 2,5, 3 millones de pequeños comercios ya aceptando con el QR. Entonces las personas le compran, le pagan inmediato, le pagan en línea. En el caso de Daviplata, nosotros no estamos cobrando al comercio por esa transacción, porque en general son micronegocios y pequeños comercios, tiendas de barrio. Entonces, nosotros no le cobramos al comercio ni le cobramos al comprador. Y por Transfilla tampoco les cobramos. Y en general el mercado está funcionando así. Resulta que hace unos 18 meses, 20 meses, Colombia, como tendencia del mundo, el Banco de la República dijo, oiga, yo quiero regular esto que en Colombia se ha ido construyendo, desde el 2020 con Transfilla, lo que se hizo del QR. En este año 2025 lanzamos otro riel, también la banca privada, que se llama Entre Cuentas con Redeban. Ese riel es interoperable, inmediato, gratuito. Están ya casi toda la banca montada
y hace que pasen ese riel. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Dice, yo quiero regular estos rieles. Este es el programa, este es el Entonces, lo que se llama IBREVE es un sistema como tal. que dice, voy a regular a los rieles que se han ido construyendo en Colombia, Sí. que ya van Transfilla, entre cuentas, QR interoperable. Integrarlos. Entonces dice, ¿qué les voy a decir? Que ustedes tienen que cumplir unos estándares técnicos, tienen que cumplir unos estándares de seguridad. Ustedes tienen que poner en sus apps que cuando el cliente entre a sus apps, la forma como aparece esa transacción tiene que cumplir estos estándares. Y lo otro, que yo como Banco de la República voy a poner un directorio centralizado y voy a poner una cámara donde se haga el canje y la compensación para que todos ustedes, rieles privados, lo que hagan, consulten mi directorio. ¿Y el directorio es qué? Que cada cliente con su cédula defina qué llave le pone a cada producto de cada entidad. Entonces, lo que está haciendo el Banco de la República es regular cómo van a funcionar estos rieles, el directorio centralizado de ellos. La transacción tiene que ir y consultar que la llave fue la que el cliente había puesto como llave y después va al canje y compensación. ¿En mayo 25 o ya empezó el trabajo como tal? Porque el banco anunció que empezaba en mayo 25 del 2016. El Banco de la República dice que va a haber primero un cargue de llaves al directorio centralizado y que las transacciones con este modelo se van a empezar a hacer el septiembre. Sin embargo, es importante aclararle a los ciudadanos que pasar plata en línea, que sea interoperable y que sea gratuita, en Colombia ya pasa. Sí. Hoy lo hacemos con Transfilla, lo hacemos con este QR, eso ya pasa. ¿Qué es lo que vamos a entrar nuevo? Que se van a cumplir unos estándares adicionales. Sí, este es, digamos, el análisis que estamos haciendo, una primera entrega de cómo en Colombia y en el mundo general, pues hemos pasado del dinero físico a las tarjetas, al dinero plástico, ya pasamos de dinero con las tarjetas, de las transferencias, de los pagos con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, y ya estamos en toda esta serie de, como se llaman ahí, los carriles o las autopistas, en las cuales, pues, con QR, como lo llama la vicepresidenta, se estaban haciendo transferencias, o también a través de la interoperabilidad, o sea, como entre bancos, a través de las transferencias de celular a celular, se puede manejar el dinero. Lo que hemos comentado es evidentemente, o sea, el factor del 4 por mil, que en muchos países de América Latina no se cobra, pero acá por la situación del déficit fiscal y por todos los problemas financieros que tiene el país, pues no se ha logrado hacer este manejo, o sea, que el 100%, el 95% de la población esté bancarizada, porque la gente, para no rendirle cuentas a la DIAN, mucha gente hace las transferencias, los pagos en efectivo, moviliza plata en efectivo, corriendo grandes riesgos, desde luego, porque en cualquier momento lo pueden atracar, se puede perder el dinero y nadie le responde por ese dinero. Entonces la gente, por evitar pagar el 4 por mil, por evitar pagar impuestos sobre renta, en fin, tantos impuestos que están, pues obviamente en la ley tributaria de Colombia, pues no están utilizando realmente estas plataformas y estas herramientas que ya se están utilizando. Entonces, en la segunda entrega daremos básicamente los detalles, cómo va a operar el Banco de la República, cómo va esta plataforma, este sistema que se llama Breve, pues se va a utilizar a partir de septiembre de este año, y todos los bancos tienen que migrar o hacerle esas transferencias. O sea, yo puedo tener una cuenta en un banco X y puedo, como existe en el tema de la telefonía celular, hacer la interoperabilidad. Puedo manejar mi cuenta del banco X al banco Y, al banco Z, y ningún banco me pone restricción para movilizar mis recursos de banco a banco. Antes solamente lo puedo hacer dentro de mi banco con mi cuenta. Entonces esta cuenta se vuelve interoperable. Se puede trasladar o mover por diferentes bancos y no va a tener ninguna restricción. O sea, va a estar en una billetera abierta que los bancos van a tener básicamente la lectura, la información de cada cliente, y por eso es que hay unas reglas de ética, de seguridad tecnológica y jurídica para que esta interoperabilidad funcione con seguridad para los clientes. Eso es básicamente en esta primera entrega lo que logramos hacer. Estaremos en la segunda oportunidad, en nuestro próximo programa, entregándole más análisis de esto para nuestros clientes, para los consumidores financieros,
para la gente que tiene sus cuentas en los bancos, cómo se está trabajando Banco de la República, bancos privados, para ofrecerle un servicio con mayor seguridad jurídica y tecnológica, financiera, para que el cliente no tenga riesgo de perder su dinero, porque obviamente va a estar con una información que la tienen todos los bancos. Y además de eso, pues obviamente las tiene también la DIAN, entonces la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta es una forma para que le entreguemos, o el sistema financiero le entregue seguridad. Ya se dice que en ese momento se está haciendo a través de Transfilla y a través de otras plataformas, se está haciendo esta interoperabilidad. Lo que pasa es que no está la garantía del Banco de la República que va a funcionar con esta plataforma a partir del mes de septiembre del presente año. Le damos la bienvenida a Alejandro Velandia y con una pregunta muy concreta. Están bajando las acciones, hay un nerviosismo en el mercado muy fuerte. Se creía que en los 3 primeros meses del presidente Trump iban a subir las acciones. ¿Qué está pasando con las acciones en el mundo? Hay una tendencia a la baja muy fuerte. Esta semana registramos las tecnológicas, las distintas acciones, Dow Jones, Standard & Poor's, en fin, una tendencia a la baja. ¿Cómo están esos indicadores en este cierre de viernes 28 de marzo del año 2025, Alejandro? Buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, invitados del día de hoy. Luis Alberto, ¿me recuerda la ejecutiva que estaba hablando de qué banco es? La doctora Maritza Pérez, del Banco Da Vivienda. Da Vivienda, sí. Hay algo importante que quería añadir antes de entrar al tema internacional con el tema del movimiento de los mercados, las acciones, que es pues la economía en su escala real. Estábamos mirando precisamente, hablando de los altos impuestos, que es lo que frena la bancarización, la regulación, y que la gente obviamente no quiere aparecer en el sistema, ¿no? Por eso se crea la desbancarización, que es una opción que toman las personas para estar moviendo el dinero en efectivo y no entrar al sistema a través de estas plataformas, pues para que la DIAN no los empiece a seguir. Porque lo recordábamos, un país cuando empieza a volverse infierno fiscal en el tema de los impuestos, suben los impuestos, pues obviamente la gente, por supervivencia, no por ética, porque el ético aquí debe ser el gobierno, sino por supervivencia, es que se desbancariza. Eso precisamente también pasa con lo laboral en los temas de informalidad. Entonces, yo pienso que el tema hay que arreglarlo desde la base del orden de gobierno, no volverse el gobierno el gran empleador, sino estimular el aparato productivo, las inversiones y las rentas, bajando impuestos y precisamente haciendo un Estado más eficiente. Estábamos mirando también que dentro de lo internacional, esto que habla Luis Alberto, sí se ha habido una volatilidad en el mercado internacional, pero hay noticias muy buenas a nivel de Estados Unidos en la administración de Trump. Esto es lo que tiene que ver por repatriación de industrias. En esta semana se dio una noticia, una de las noticias, porque ya son muchos los presidentes de compañías y conglomerados a nivel global que están llevando ya, están prometiendo y están firmando para llevar producción a los Estados Unidos. Esto, por ejemplo, en el caso esta semana del presidente de la Hyundai a nivel internacional, que habló con el presidente Trump y dijo que iban a hacer unas fábricas para elaborar más vehículos dentro de los Estados Unidos y también que van a desarrollar una planta de generación de hierro y acero. Esto precisamente como la materia prima que sirve para este tipo de manufacturas. Entonces, sí está funcionando el tema de cortafuegos que le tocaba hacer a Trump, porque recordemos que esto pues no lo explican a veces en profundidad. Esto es algo que tiene que arreglarse. Decíamos o le recordábamos a los oyentes que Estados Unidos viene con un problema de déficit comercial muy grave, que se viene aumentando año a año, que cada vez empieza a migrar más la industria por el tema de costos, esto por lo que muchas administraciones tenían impuestos altos, gasto desbordado, ineficiencia del Estado, mucha burocracia. Entonces, precisamente arreglando esto, es que se está creando más empleo, más sectores de la productividad, alta productividad. También esto está pasando con el sector de semiconductores, también se va a fabricar mucho dentro de Estados Unidos. También lo que tiene que ver con otras manufacturas que son complementarias, como lo decíamos, por ejemplo, al tema de las automovilísticas. El tema de los aranceles de Estados Unidos por parte de Trump ha servido mucho. La Unión Europea, precisamente como tenía un comercio, le estaba haciendo un comercio desleal a los Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de los vehículos, que en Europa les cobraban más de lo que Estados Unidos les cobraba por la importación. Ellos ya están llegando a una negociación para permitir la entrada de muchos vehículos fabricados en los Estados Unidos al continente europeo. Entonces, esto de la guerra comercial
era de pronto una mala frase, porque no era tanto guerra, sino medidas para precisamente reequilibrar el balance, el comercio, y también de buenos socios comerciales, esto con Europa, lo que tiene que ver también con Canadá, con México, con China, que son los socios más importantes de Estados Unidos. Con esta situación también, países como Colombia y otros países latinoamericanos deberían aprovechar esto y deberían mirar el potencial que tenemos en ser precisamente dentro de esa cadena de complementación algún proveedor de algo fundamental. Recordemos que en Colombia, por ejemplo, tenemos muchos minerales, todavía tenemos petróleo, tenemos gas, podríamos tener más. Tenemos también muchas materias primas, se dice que podemos tener unas minas de cobre. También se está llamando a que se haga investigación sobre el tema de las tierras raras, que es un mineral que se ha puesto muy de moda, pues que son algunos de los químicos más esenciales y metales para el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. Miramos hoy el Standard & Poor's, que cae menos el 1.97%, cierra en los 5.580 y recordamos cierra negativo en el mercado. El Dow Jones cae también a los 41.583 y esta cierra negativo en menos el 1.69%. Y el Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, cierra en los 19.281, cae 2.61. En el caso de bolsas europeas importantes, las más fuertes de Europa, vemos al índice DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, cerrando en los 22.455, también cerrando negativo, menos 0.98 a la baja por ciento, y en Londres el FTSE 100 cierra también negativo, muy leve en menos el 0.08%, cerrando en los 8.658. Y el Eurostock 500, que agrupa las 50 más importantes de la zona euro, cierra también negativo en menos el 0.87, cerrando en los 5.334. En bolsas de Oriente vemos al índice Nifty 50 de la India cerrando en los 23.519, cerrando levemente menos el 0.31%, y en el caso del Hang Seng cierra en los 23.426, cerrando levemente negativo el menos 0.65%. Las exportaciones mexicanas de productos han caído 2,9% en el mes de febrero. Eso también es una preocupación. Cayeron también las importaciones de México. Estos son los primeros rasgos de lo que se da una tendencia de la contracción del comercio internacional y lo que puede llevar a una recesión económica. En la medida que los países importan menos, exportan menos, naturalmente hay una contracción económica. Ese es el gran riesgo que se advierte desde muchos centros de investigación del mundo. O sea, primero esta caída de las bolsas de valores del mundo. Es una tendencia negativa impresionante. O sea, que en esta semana pues la caída fue total, las tecnológicas, Dow Jones, en fin, y las europeas, como lo acaba de entregar esos datos Alejandro muy bien, muy precisos, porque está dando los porcentajes exactamente de las caídas de las acciones. Y de otro lado también temas de seguridad nacional. O sea, los de seguridad nacional también es importante porque de eso depende mucho la inversión extranjera, los movimientos de capitales. Tenemos en esta primera entrevista o este primer informe que nos envía desde Dallas, Texas, nuestra compañera Ivette Silva, que ella es abogada internacionalista de la Universidad Externado y también ha hecho estudios internacionales allá en los Estados Unidos. Desde allá nos comenta precisamente esta semana cómo hubo fuga de información estratégica y cómo el director de las fuerzas militares, el director de esa gran fuerza militar que son los Estados Unidos, una de las más poderosas del mundo, no es una persona que tenía experiencia, ninguna trayectoria en fuerzas en el manejo militar. Y pues obviamente los gobiernos imponen, tanto de izquierda como de derecha, dictaduras de izquierda como de derecha, imponen a veces sus criterios y no tienen los principios técnicos. O sea, para ciertos cargos se exigen muchos requisitos, para mandos medios, en fin, pero para grandes cargos no se exigen requisitos. Escuchemos este primer informe de Ivette Silva desde Dallas, Texas. Bienvenida a Panorama Económico, Ivette. Buenas tardes, un placer acompañarlos una vez más a la audiencia de Panorama Económico. Muy honrada de participar en esta reunión y un saludo especial para nuestros queridos colegas Luis Alberto Ávila y Alejandro Velandia. Bien, hablemos de dos temas rápidamente que han sido el foco de atención esta semana en los Estados Unidos. Primero, hablaremos del aspecto de seguridad nacional. Como hemos visto y se ha publicado el escándalo,
el director de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, HESEC, nombrado por Donald Trump por la lealtad a Donald Trump, más no por tener la experiencia y las calificaciones que debe tener el director del ejército más importante en el globo terráqueo. Bien, esta persona decidió utilizar una aplicación de uso de civiles prácticamente como un WhatsApp. Esta aplicación se llama Signal y si bien fue concebida como uso como uso de los militares, se volvió de uso muy civil y la información que se transmite ahí no tiene la misma seguridad de transmisión de lo que tendrían mecanismos e instrumentos propios de los militares para proteger la información que prácticamente se hizo pública debido a que dejaron que se infiltrara o añadieron al grupo sin querer a un periodista del Atlantic, un periódico muy independiente y a la vez muy crítico, y este periodista pues fue informado a través de este grupo chat que lo invitó de todos los planes que que tenía Estados Unidos para enviar los misiles a los Houthis en Yemen. Muy delicada esta situación, no solamente en materia de seguridad nacional, no solamente tiene preocupado al periodista que ya está siendo amenazado por publicar el escándalo, sino también mucho republicano de orígenes y de generaciones, veteranos de guerra, militares, manifestando su oposición y su preocupación porque un presentador de televisión en estos momentos es el que está manejando el ejército más importante de los Estados Unidos. Y esto es muy delicado. No solamente se ha manifestado desaprobación y poca popularidad en este sentido hacia la administración de Donald Trump, sino que también Israel está sumamente preocupado porque fue Israel el que compartió inteligencia clasificada a los Estados Unidos para la realización de este ataque en colaboración, me imagino, y pues ellos también están muy preocupados de que si este va a ser el manejo de la comunicación clasificada de inteligencia compartida por los aliados a nivel internacional, entonces van a tener que abstenerse de compartir inteligencia con los Estados Unidos de América. Perfecto, Alejandro. Sí, hay algo muy importante que quería hablar, que pues sí es importante obviamente analizar las noticias desde todos los ángulos. Sí es importante que en este momento, pues obviamente lo que está haciendo Donald Trump en los sectores de la economía, inicialmente lo que hizo Javier Milei es algo parecido, no es popular, pero pues está salvando precisamente lo que es la economía de Estados Unidos, porque recordemos que la economía de un país pues no solo puede ser la emisión de dinero, Estados Unidos cuenta con este beneficio todavía, porque recordemos que después de Bretton Woods, pues obviamente ese pacto que Estados Unidos fuera la moneda referente a nivel global para comercio, la moneda refugio, pero recordemos que la Unión Europea le empezó a hacer una competencia, creó un bloque, creó una moneda, eso vino también debilitando un poco el poder de Estados Unidos. Otra cosa que debilitó el poder de los Estados Unidos fue migrar su producción a otros países, eso es un problema de seguridad nacional, porque pues imaginemos un país como Estados Unidos, tan desarrollado en los temas de ciencia, tecnología, desarrollo financiero y otros sectores, pues obviamente depender del planeta, pues muy sensible, muy preocupante, y pues como lo mirábamos en los indicadores, ¿no? Déficit comercial muy grande, es el déficit comercial más grande del mundo, el que tiene Estados Unidos, ya lo decíamos que era precisamente con sus socios, que eran México, Estados Unidos, Canadá, China, Unión Europea y algunos otros, pero esos son los más importantes. Entonces volver a Estados Unidos otra vez fuerte en todos sus sectores de la industria, por ejemplo, metalúrgica, que recordamos, Estados Unidos fue muy fuerte en la época de la US Steel, que es una empresa muy poderosa de los Estados Unidos, fue perdiendo competitividad, que producía muchos metales, esto en lo que es extracción de hierro, elaboración de acero. Otra compañía muy importante es Alcoa, es una compañía que también fabrica aluminio, era uno de los grandes titanes a nivel global, pues fue perdiendo protagonismo, pero pues todavía tienen alguna relevancia que es importante. Se quiere recuperar desde la materia prima, o sea, enlazando precisamente los eslabones de la cadena a nivel de producción, desde lo que es la materia prima,
intermediación en la materia prima, la producción y terminación final. Esto, por ejemplo, con las compañías manufactureras. Y algo interesante que está haciendo Donald Trump, que no solo está fortaleciendo a las compañías nacionales, que son de Estados Unidos, sino también que le está dando cabida a mucha compañía internacional, como nos nombrábamos, como el caso de la Hyundai, como el caso de compañías japonesas, como el caso de también compañías de Asia, para que produzcan en Estados Unidos, puedan tener buen trato y desde ahí Estados Unidos pueda exportar y también tener un consumo interno. El movimiento de las bolsas, claro, genera mucho nerviosismo, pero pues obviamente eso siempre pasa como en lo inicial. Se aprieta en el cinturón, hace los ajustes, pero el que sale ganando y el que reposiciona otra vez los sectores de la economía, pues es Donald Trump, esto para beneficio de todos los norteamericanos. También había un tema de unos aranceles que se iban a poner del 200% a los vinos provenientes de Europa. Esto beneficia mucho también la industria nacional, sí, precisamente no por cerrar el comercio con ellos, sino por decirle también a los europeos que tuvieran las mismas reglas de juego en lo que tiene que ver con los aranceles para que tengan un trato justo, un comercio bilateral que sea compensatorio. Porque recordamos, por ejemplo, California, en el Valle de Napa, pues tiene muy buenas tierras, elabora muy buenos vinos, pues de todas las calidades, desde vinos tintos, blancos, rosados, son vinos de alta competencia a nivel global. Entonces Estados Unidos, y eso es una invitación para los países también, no depender totalmente de otros países en su industria, en sus sectores y en sus subsectores, como es el tema de las bebidas que estamos hablando, que es muy importante a nivel global, que es el tema de los vinos, donde recordamos que los grandes protagonistas de esto, pues obviamente son España, Francia, Italia, Estados Unidos, algo Australia, Sudáfrica. Son países que pues se dedican mucho al desarrollo de esto, compañías a nivel internacional también. Recordemos que comercializan mucho esto, pues obviamente son los que ya se mueven a nivel global también, pero pues esto genera una dinámica interesante y también genera pues un comercio que sea equitativo para las dos partes, que es lo que quiere Donald Trump decirle a todos sus socios comerciales y que obviamente pues gana industria nacional y también recompone el comercio global. Sí, bueno, vamos a ver cómo evolucionan estos indicadores. Es importante en este análisis que hacemos en Panorama Económico desde distintos puntos de vista, los puntos de vista de Alejandro, de los de Ivette, en fin, de todos los invitados que tenemos cada viernes en nuestro programa o cada semana en el programa de La Voz del Derecho. Es importante señalar que son dos modelos distintos. El de Milei es un modelo de apertura comercial, de libre comercio, y el de Trump es un modelo de protección, o sea, cerrar, subir aranceles es proteccionismo, está definido por diferentes historias, digamos, de los tratadistas desde la época de distintas fases, desde los mismos, inclusive la escuela austriaca con Hayek o la escuela progresista con el profesor Stiglitz, el profesor Paul Krugman, y otros también que defienden la escuela, dijéramos, del libre comercio, como el caso de Milton Friedman. Entonces, estos artículos y estos documentos están suficientemente científicamente comprobados. O sea, que cuando uno sube aranceles y protege la economía, eso se le llama proteccionismo. Y cuando el caso de Milei, que es diferente, que abre las fronteras, que baja obviamente aranceles, que está buscando que lleguen nuevas inversiones a Argentina, que desde luego también está pues haciendo la reducción del déficit fiscal, que es algo interesante, es una experiencia interesante, con todos los efectos sociales. O sea, nosotros cuando vemos y nos conectamos con las emisoras o con los medios argentinos, pues hay una protesta social impresionante. Eso tiene unos costos sociales muy altos, independientemente de que esté o no esté uno de acuerdo con un gobierno. O sea, cómo a los pensionados hacerle recortes de sus pensiones, cómo hacer ajustes de empleo, que la gente no puede trasladarse de un empleo a otro en 15 días o en 20 días. Aquí cuando se hizo la apertura económica en Colombia, el expresidente César Gaviria no sabía para dónde mandar a los campesinos. Los campesinos, unos se fueron para la guerra, unos se fueron para el paramilitarismo, otros se fueron para la guerrilla, ya les pagaban sueldo, por lo menos el mínimo, y otros para el ejército. Y esos tres campesinos resultaron de la misma familia, enfrentados en un conflicto en los cuales nunca se enfrentan ni los hijos de Álvaro Uribe, ni los hijos de San Pedro, ni los hijos de Santos, sino es una guerra que la programan los ricos para que se defiendan los pobres. Entonces eso básicamente pasa en todo el mundo. Entonces eso es lo que queremos hacer, esa precisión, que diéramos la población
Un estadista, por lo general, lo que busca es mejorar la calidad de vida de sus habitantes, si son 50 millones, 100 millones, 300 millones, ese es el objetivo, ese debe ser el objetivo del estadista. Cuando ya no se da eso, sino que yo voy a representar solamente un gobierno corporativo, en el cual voy a defender solamente los intereses de unos conglomerados económicos, del sistema financiero, o del sistema industrial, o del sistema tecnológico, pues ya no defiendo a toda la población, estoy claramente identificado con ese sector que me financió la campaña, que me llevó al poder y que a ese tengo que rendirle las cuentas y darle los mejores contratos, porque eso pasa en Colombia. Los contratistas es el partido más grande que se presenta en Colombia, el de los contratistas. ¿Qué hacen los contratistas en Colombia? Las obras civiles. Financian alcaldes y gobernadores, y después de que les financian las candidaturas a la alcaldía, le dan recursos a varios candidatos, como lo hizo, por ejemplo, Moss en Estados Unidos. Le daba plata a los electores para que votaran por Trump, le daba plata a la campaña a Trump para que ganara la presidencia, y obviamente una vez gana la presidencia, él no va a hacer una monja a la caridad, decirle, no, tranquilo, no me dé ningún negocio, no me dé contratos, mis empresas de satélites no necesitan negocios del Estado, la NASA no contrate conmigo. No, él sigue contratando con el Estado norteamericano. Ahora tiene una doble inhabilidad porque es una persona que hace parte del gobierno sin tener un cargo definido, o sea, no es ministro, no es secretario de Estado, no tiene jurídicamente ninguna representación. Ese, dijéramos, el segundo cuestionamiento que nos hace IPED. Bienvenida en este segundo diálogo de cómo se están perdiendo los derechos fundamentales. Pero hay de algo los que Estados quiero Unidos. decir antes de que entre Ivette, que es importante, porque es que quería mirar algo acá. Lo de las aranceles no es precisamente para generar netamente proteccionismo, Luis Alberto, porque es que no se le está cerrando las puertas a las empresas extranjeras. Lo que se quiere es que vuelva la producción a los Estados Unidos, porque esto lo tienen que arreglar. O sea, un país no puede vivir de la importación, ¿sí? Eso está muy claro. Pero obviamente esto, ¿por qué se hace? Como elemento de presión para que la Unión Europea y los demás socios comerciales pongan los mismos impuestos y no sean desfavorables para las empresas norteamericanas. Esto precisamente lo que trata de hacer es reequilibrar el comercio y la lealtad en ese comercio. El tema de los bajos impuestos para todos sí ayuda a la población en general. Los estadistas muchas veces, pues como no les cuesta precisamente generar dinero, como ellos meten un país en la deuda a su población, pero a ellos no les toca pagar el descalabro, precisamente por eso los productores, los industriales, los inversionistas y todo ciudadano sale ganando cuando un Estado es austero y baja el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque eso pasa como cuando en un conjunto residencial hay un mal administrador, administra tan mal que las cuotas de los apartamentos se suben. Como se suben tanto, ¿qué pasa? Afecta el valor del apartamento, afecta precisamente el bolsillo de los que viven ahí, a sus habitantes, y eso genera una inviabilidad. Lo mismo pasa en un país. Cuando un gobierno es despilfarrador, es derrochón, no manejan el gasto público de forma inteligente, no cuidan los sectores de la economía, porque recordamos que los gobiernos de Estados Unidos durante 40 años no vigilaron esto y Estados Unidos viene perdiendo competitividad. Si esto no viene un presidente como Donald Trump a arreglar esto, pues Estados Unidos, la historia que se le viene puede ser crítica. Y Estados Unidos, recordemos que es el país de los más libre comercio que hay en el mundo, por eso tiene un comercio tan importante a nivel global. Pero precisamente las condiciones que pone este gobierno, ¿cuáles son? Nos tratas igual, te tratamos igual. Nos pones altos impuestos, te ponemos altos impuestos. Entonces es un tema de equilibrio comercial lo que se está buscando. Porque es que es importante mirar los indicadores en la matemática para que no haya desinformación. ¿Por qué? Porque es que los datos son los que nos muestran el déficit comercial tan brutal que tiene Estados Unidos, el déficit tan fuerte que tiene en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional año a año, y esto es lo que se está arreglando. Elon Musk, como lo decíamos, es una persona que no solo se dedica a desarrollar empresas, ciencia, tecnología, programas aeroespaciales, tecnología limpia a nivel de vehículos eléctricos como las compañías que posee a través de Tesla, sino que también a través de sus historias le tocó aprender de eficiencias financieras. Eso lo quiere implementar en el gobierno, bajando mucha burocracia, mucho gasto inoficioso, mucho dinero que se va para la corrupción. Por eso es importante abrir estos temas y explicarle bien a la población. El sistema debe de cambiar para que se vuelvan éticos, sean correctos, pero hay otra cosa que también le decía Luis Alberto, recordando datos que son certeros. Recordemos que en la primera administración de Trump, él llegó a bajar el nivel de desempleo al 3.5%. Eso no pasaba hace 40 años. Fue un dato histórico muy bueno que le sirve
desde el que gana mucho hasta el que gana poco, porque eso le servía tanto a los industriales, tanto a los inversionistas y a los trabajadores. Porque es que cuando el nivel de desempleo es tan bajo, ¿qué es lo que empiezan a hacer las empresas? A tratar de subir los salarios para quedarse con esos trabajadores. Entonces es un tema interesante que se genera. Y otra cosa interesante que precisamente estaba haciendo Trump, que era quitar el impuesto a las propinas. Por ejemplo, esto para los que trabajaban en servicio al cliente, trabajan de meseros y otro tipo de cosas. Entonces me parece que el tema es bueno, volver fuerte a Estados Unidos, quitar esa filosofía de estar regalando dinero, ¿sí? Para estar dando trabajo o estar dando oportunidades para producir con bajos impuestos. Creo que es lo que lleva a un país al desarrollo, y esto nos lo demuestran países, como lo nombrábamos, de los que, por ejemplo, figuran dentro de los 10 países con más PIB per cápita del mundo, que estaban Suiza, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, también Singapur. Entonces es importante mirar que es interesante que toda la población se vuelva eficientemente productiva, que se vuelva financieramente rentable, y que los inversionistas, que pueden ser desde el más mínimo empleado hasta el más alto empresario, todos puedan ganar con el sistema de bajos impuestos. Sí, no, reiterar que no es el concepto personal, no es mi concepto. Le repito que Joseph Stiglitz, Buchanan, el profesor Hayev en Austria, en la Escuela Austriaca de Economía, lo han definido claramente. Hay muchos libros, ahí está el precio de la desigualdad, la crisis del euro en Europa, y en todos esos libros se plantea protección es cuando usted sube aranceles. Eso no hay ninguna otra discusión. Pero en este caso es distinto. No, eso se llama, eso es protección. Lo otro sí, claro, que puede hacer Estados Unidos es hacer innovación para que sus empresas sean más competitivas. Si no hace innovación, no son competitivas sus empresas, le toca acudir a esto, y hay que reconocerlo, a proteger las empresas y protegerlas como es, subiendo los aranceles para que no entren productos, obviamente, con dumping de China o con reglas de juego del comercio internacional no claras. Pero eso se llama proteccionismo. Eso no pero es Luis Alberto, es que vuelvo y repito algo para que quede claro. Yo le cito a 10 profesores de las mejores universidades del mundo. Es que los profesores se quedan con la teoría, pero lo que quiero decir aquí en la práctica, ¿qué es? El profesor de Francia. Claro, pero lo que quiero decir en la práctica, ¿qué es? Para que quede claro. Entonces, todos ellos han planteado un ejemplo. 10, 15 libros. Sí, pero un ejemplo. Sube aranceles, eso se llama protección. Claro, pero es que hay un ejemplo para llevar acá a la práctica. Si Europa pone 10%, es un ejemplo, ¿no? Si Europa pone 10%... ¿Quién empezó con los aranceles? ¿Estados Unidos o Europa? Europa. Estados Unidos. No, Europa. Y si quiere lo miramos y lo investigamos bien. Porque el problema de dónde empezó, y lo ha dicho Estados Unidos y lo dijo Donald Trump. Es un ejemplo lo que voy a poner, ¿no? Sí. Si Europa cobra 10% a los vehículos que se fabrican en Estados Unidos que llegan a Europa, y Estados Unidos le cobra el 2.5%, ahí hay un comercio desleal. Cuando Estados Unidos le dice, arreglemos esto, arreglemos este desequilibrio, y Europa no lo hace porque no lo ha querido hacer, porque recordemos que países muy sensibles que viven de esta manufactura en Europa son Francia, que tienen marcas como Renault, como Peugeot, como Citroën, como muchas otras. En el caso de Italia, la Fiat. En el caso de Alemania, hay muchas marcas. La más grande es Volkswagen, que agrupa muchas marcas. Volkswagen se está peleando el primer y el segundo lugar a nivel global por el tema de volumen. Pero no es que Alemania ni la zona euro le gane a Estados Unidos en tema de tecnología. Compiten, y compiten duro. En lo que no compiten y en lo que es desleal es que es las cifras. Yo por eso digo, una cosa es la teoría, pero otra cosa es las cifras actuales. Si Europa trata mal a las importaciones de vehículos, les sube mucho, y no son complementarios en los impuestos de vehículos, en los impuestos de muchas otras manufacturas, ¿sí? O en muchas otras tecnológicas, pues obviamente un comercio desbalanceado. Lo que está haciendo Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump es rebalancear eso y decir, bueno, ustedes nos cobran el 20, les cobramos el 20, nos cobran el 5, les cobramos el 5. Entonces eso precisamente es un elemento de presión para generar un comercio que sea complementario, que sea equitativo en la tasa de impuesto, ¿sí? Porque obviamente, y hay otra cosa, profesor Luis Alberto, que sí, muchos estudiosos y teóricos dicen mucha teoría, pero ellos se han equivocado mucho. Por eso es que uno tiene que mirar las cifras. No me acuerdo si era Krugman, Stiglitz u otro que criticaba el modelo de Irlanda. Hoy en día Irlanda dejó callados a muchos países
y a muchos economistas a nivel global. Es un país que salió de una crisis muy fuerte, muy dura. Recordábamos que Irlanda estaba dentro del grupo de los países inviables y desordenados financieramente de Europa, que estaban en el grupo de los pigs, que eran el grupo de los cerdos, que eran los países más ineficientes en administración pública y desarrollo de sus industrias. Venían con una deuda alta, venían con un sector público que era ineficiente. Arreglaron tanto los problemas que hoy en día es uno de los países de excelencia a nivel global. Y por eso digo, esto lo podemos ver en los datos reflejados y son ejemplos para Colombia y para muchos países. Perfecto. Sí, no, esto ya le digo, subir aranceles no es problema de Estados Unidos. El país que lo haga es proteccionista. O sea, si inició Europa, también es proteccionista Europa. Entonces, pasemos a un informe que es interesante de la parte de derechos humanos de Ivette desde Dallas, Texas. Nuevamente, Ivette. De otra parte, hablemos de los derechos y garantías procesales de la población migrante legal que está sucediendo en los Estados Unidos y de la gran problemática que tienen los estudiantes internacionales en estos momentos que decidieron participar en ciertas protestas. Bien, hablemos primero de los estudiantes internacionales. La vida me ha permitido tener la hermosa experiencia de trabajar con estudiantes profesionales a nivel college, y a nivel de graduate studies, compañeros, colegas, estudiantes de derecho y de otras profesiones, pero que están bajo la visa F1 como estudiantes internacionales en los Estados Unidos. Bien, Donald Trump ha dejado muy claro que ningún estudiante internacional realmente puede salir a protestar. No es prudente, primero que todo, ir a otro país y oponerse a ciertas políticas. Y segundo, están tratando de censurar cierto discurso y ciertas protestas que van en contra de las políticas internacionales de Estados Unidos. Hemos visto cómo los estudiantes han manifestado sus protestas en contra de Israel por los bombardeos a Palestina. Y esto Donald Trump lo ha tomado muy seriamente. Uno que otro estudiante cometió actos de violencia y vandalismo, otro estudiante pues alzó una bandera en representación de la oposición a las políticas de Donald Trump y de Israel. Y esto se está tornando muy serio, en el sentido en que ellos, pues tener una visa de Estados Unidos es un privilegio. No es un derecho. Muchas veces las personas no lo ven así. Piensan que ya tienen una licencia de conducción o una licencia para ejercer derecho o una visa para ingresar a los Estados Unidos, pero estos no son derechos adquiridos. Todos son privilegios y en cualquier momento los pueden revocar. Es la manera como los están revocando que está asustando. 10 oficiales se acercan a un estudiante internacional, no solamente a decirle usted se tiene que ir del país, sino enviarles a prisión y detenerlos. Y esto realmente está asustando a muchos campus universitarios alrededor del país. Entonces, hago de paso un llamado para ser prudentes y abstenerse de cualquier manifestación pública que vaya en contra de las políticas de Estados Unidos bajo la administración Trump por el momento. El segundo caso es obviamente un muchacho que era estudiante de Columbia University de origen palestino. Al parecer no sé si cometió actos de violencia, están siendo investigados. Lo cierto es que se oponía a las políticas y al bombardeo de Israel a Palestina y manifestó en gran manera y organizó las protestas, pero este personaje estaba bajo el estatus de Green Card Holder, es decir, poseía una residencia, tenía ya el derecho de residencia por estar casado con ciudadana americana. Bien, esto tampoco importa. Esto también al parecer es un privilegio y no un derecho. Y es muy delicado porque realmente lo que hizo la administración Donald Trump es decir, no me importa que usted sea residente, casado con ciudadana americana, usted va a tener que devolverse a su país, a Palestina, por
por hacer manifestaciones en contra de las políticas de Estados Unidos, y cualquier discurso, esto es lo peligroso, cualquier discurso que la manifestación sea en contra de Israel, en contra del bombardeo a palestinos, a población civil, y ni siquiera se pronuncia el nombre de Gaza, que es terrorista, está siendo tomado como un discurso que promueve violencia y terrorismo. Así que de por medio está también el derecho de expresión libre, expresión de libertad de protesta, libertad de pensamiento, que está siendo censurado bajo esta administración. A esto hay que hacerle un seguimiento muy delicado, y es importante tener en cuenta que poco a poco se van reduciendo las libertades individuales. Pues hay algo ahí que veo lo que dijo Ivette, hay algo que es muy rescatable para que todos los oyentes lo entendamos, que obviamente cuando uno está de visita en un país pues tiene que portarse bien, ¿no? Entonces me parece que si obviamente le están abriendo las puertas de otro país donde genera riqueza, donde genera lucro, donde vive bien, pues obviamente sí tiene derecho a la libre expresión, porque pues Estados Unidos es uno de los países que protege mucho eso y es importante, pero pues tampoco estar armando problemas, ni revueltas, ni desórdenes, porque obviamente pues Estados Unidos, así como es un país que le abre la puerta pues a muchos habitantes del planeta, porque pues los que hemos estado en varias ciudades de Estados Unidos nos damos cuenta que pues Estados Unidos es prácticamente el país del mundo, ¿no? Le abre las puertas a todos los ciudadanos del mundo. Hay gente de la India, de la China, de Europa, de muchos países de Asia, América. Bueno, casi todas las nacionalidades, creo yo, si no son todas, pues habitan en Estados Unidos. Y lo interesante es volver de Estados Unidos un país bonito, agradable, siempre ha sido un país con mucho desarrollo. Pues yo le cuento también a mi estimado Luis Alberto que es un país muy desarrollado en ciencia y tecnología. Muchos países le robaron esa ciencia y tecnología, pues no sé si se deba nombrar, pero pues es un país que ha abierto también las puertas, no solo de comercio, no solo de personas, sino que da oportunidades, y precisamente miremos que el caso de pronto de más admiración es el de Elon Musk, un sudafricano que llegó a los Estados Unidos, que le tocó ser resiliente porque pues tuvo que quebrarse varias veces para poder salir adelante, pero gracias a que Estados Unidos tiene un tema de incentivos, desarrollo, pues llegó a ser tan exitoso, le sirve a Estados Unidos, se sirvió él con Estados Unidos. Entonces ahí vemos cómo es una fórmula bonita de llegar a un país, a crecer, a ayudar, a progresar, y a no tanto generar quejas, mirar y aplaudir a los que nos generan desarrollo, a los que nos dan un ejemplo, a los que mejoran nuestras condiciones realmente, y a los que generan las condiciones excelentes para todo el mundo. Porque sí, yo le entiendo a Luis Alberto cuando decía los sistemas de protección, pero esto hay que abrirlo y explicarlo bien. Porque claro, si yo tengo, por ejemplo, un socio comercial que me cobra 15% de impuestos, ¿sí? Cuando yo lo cobro 5, yo le digo, venga, nosotros tenemos que reequilibrar esto. Y si lo digo, y si no lo hace, entonces yo también le subo los impuestos. Eso no quiere decir que sea una guerra, ¿sí? Sino que le estoy equiparando precisamente sus condiciones, ¿sí? Y si no me la suaviza, precisamente, pues yo también puedo tomar medidas, porque es que acá el gran perdedor, y se lo digo a Ivette, que vive en Estados Unidos, y que también debería pensar es en cuidar los intereses de los Estados Unidos, porque es que esta es la vida de los Estados Unidos. O sea, si uno no cuida su producción, si uno no cuida sus sectores, si las industrias se siguen yendo de Estados Unidos va a dejar de ser la gran potencia que era y el país referente a nivel global de las libertades. Entonces, por eso es importante siempre mirar las cifras, siempre mirar los datos y siempre mirar quiénes nos muestran un resultado real en la práctica, porque muchas empresas nos lo mostraron. Miren, Apple, no sé si muchos recuerdan que esa empresa estuvo a punto de desaparecer, pero a través de ciencia y tecnología, que es una de las empresas más importantes del mundo, que es de Estados Unidos, no solo lo logró llegar tan lejos y tan alto, porque es la compañía prácticamente la tecnológica número 1 en el mundo, la más rica, no solo fue por su ciencia y tecnología, sino también por su eficiencia financiera. ¿Qué queremos decir con esto? Que como en Estados Unidos se cobraban muchos impuestos y en algunos países de Europa también y en otros países de Asia, ¿qué hicieron ellos? Buscar centrales financieras
en el planeta donde les cobraran bajos impuestos. Por ejemplo, uno de estos es Irlanda, no por nada es uno de los países también desarrollados. Entonces, esto fue lo que ayudó a Apple a ser competitiva, porque Apple estuvo a punto de quebrarse, a punto de desaparecer, cosa que le pasó a una empresa, por ejemplo, canadiense, que fue muy fuerte también en tecnología, que era gran competidor de Apple, que era BlackBerry. No sé si muchos se acuerdan, cuando estaban los BlackBerry, llegó Apple, hizo las correcciones del mercado y siempre la moraleja de todo esto para naciones, países y personas es la eficiencia financiera. Es lo que nos saca a flote, es lo que nos da riqueza y es lo que nos lleva a una viabilidad. No por nada, Apple es una de las empresas más valiosas del mundo. No es la número uno que más vende, pero como genera tanta utilidad, los fondos de pensiones la persiguen, los grandes capitalistas las persiguen y hasta fondos soberanos la persiguen para poder invertir su dinero en un activo tan importante y tan estratégico. Sí, estamos llegando ya en este último minuto al final de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Esta semana, hoy específicamente, se está realizando la asamblea de Ecopetrol y allí pues también los distintos puntos de vista que la empresa está pues generando una transición energética. El presidente de Ecopetrol, que es Ricardo Roa, en el próximo programa, porque ya realmente nos quedan 40 segundos de este programa para analizar este tema que es muy profundo, muy amplio, pero también los accionistas minoritarios pues se quejan que la empresa no ha tenido buenos resultados, que por no tener exploración de petróleo y no seguir con esta dinámica que trae la empresa, que ha bajado las utilidades, pero pues obviamente el presidente Roa manifiesta que primero no se va a vender la transportadora Zenit, que es una de las empresas que se estaba especulando esta semana en distintos medios de comunicación que la iban a vender, pero no, por el contrario, plantea que con el término de transición, que le van a dar mucha importancia al gas y que ya pues obviamente están invirtiendo muchos recursos para que el gas sea uno de los vehículos de transición energética que se requiere con mayor fortaleza esta empresa de transporte, pues obviamente de gas y de petróleo. De tal manera que esos son los puntos de vista que se plantean. Igualmente tenemos un nuevo ministro, que es Germán Ávila, el ministro de Hacienda, quien ha manifestado esta semana que presentará una nueva reforma tributaria. Vamos a ver si el Congreso, pues obviamente el Congreso no está la coalición funcionando, no hay mayoría, y en el Congreso se requiere pues una mayoría en las comisiones para aprobar los proyectos. Si no hay mayoría, pues esa es la coyuntura en que estamos planteando, que pues obviamente se irá al constituyente primario a través de una consulta, que eso es lo que ha planteado el gobierno. Pues obviamente la oposición no está de acuerdo en esta consulta, y pues distintos mecanismos, de eso ya viene en el análisis político, pero que impacta la situación económica del país. Así Y es. naturalmente las decisiones que se tomen en el gobierno, las decisiones que se tomen en el Congreso, presentan pues elementos favorables o desfavorables para la economía nacional, certidumbre e incertidumbre. Lo mismo que le pasa a Estados Unidos. Las medidas de subir aranceles al 25% está generando una incertidumbre, ya lo dijo al comienzo Alejandro. Las acciones han caído dramáticamente, o sea, esta semana No, pero cayeron tampoco es todas tan las fuerte, acciones ¿no, en el Luis mundo y Alberto? especialmente en los Estados Unidos. O sea, Entonces, índices que estos se están efectos que cayendo están del uno, viviendo en los índices que se distintos están, escenarios, pues naturalmente la idea es que se fortalezcan de un lado en Colombia los partidos políticos, porque los partidos están ausentes, no hay debates ideológicos de los partidos, hay más debates personales, la gente habla más de personas que de principios y de tesis, que si la persona se levanta temprano, que si se levanta tarde, que si fuma, que si no fuma, esos no son los debates de de fondo. acuerdo, Desde aquí, desde Panorama Económico, lo que queremos hacer es lo una importante es cultura la política, que la técnica. gente piense más en ciencia y no en la coyuntura, que si la persona es alta o es bajita, es gordo, es flaco, que si fuma marihuana, no fuma, esos no son los problemas del país. Los problemas del país básicamente es si De acuerdo. estamos creciendo en la producción agropecuaria, si producimos más café, más banano, cómo estamos exportando nuestros productos, si estamos transformando nuestras materias primas, si realmente el tema de la salud, por ejemplo, que he seguido con mucha rigurosidad, pues tanto de un lado el robo de las empresas que se llevan los capitales para España, por ejemplo, las EPS que también son responsables. También hay fallas del Estado en un momento determinado. La Superintendencia de Salud debe vigilar perfecto, porque eso es su función, en dónde se están robando los recursos y dónde los laboratorios farmacéuticos, porque el informe que da el director de la ADRE esta semana es que evidentemente les han pagado puntualmente los recursos a las EPS y que las EPS no le giran a los laboratorios o a los operadores farmacéuticos, o sea, a los distribuidores de los medicamentos. Pero en el medio está el consumidor colombiano y los pacientes de tercera edad que están en las filas de las 4 de la mañana y tengan la responsabilidad las empresas que se roban los recursos de la salud, empresas privadas que se los llevan para el exterior y tienen oficinas en España, en Madrid, como lo han denunciado otros medios de comunicación, esa responsabilidad de las empresas tienen que pagarla ante la justicia colombiana.
e igualmente si hay funcionarios deficientes o ineficientes o ineptos, pues también deben responderles a las entidades de control. Entonces, con eso finalizamos Panorama Económico. Alejandro, muchas gracias por Sí, su presencia. pero un comentario Quedan 30 precisamente segundos. analizando lo de... El profesor Luis Daza nos está diciendo que ya Sí. llegamos al final. Analizando precisamente y cerrando con el tema de Ecopetrol y el tema de la asamblea, recordemos que la acción está en 2.165 pesos al cierre de este viernes y cierra levemente al alza el 0.70%. Recordemos que esta acción viene muy desvalorizada, pero la gestión de ROA y del gobierno, pues para esta empresa no ha sido desarrollar más el tema del petróleo, del gas a nivel de expansión. Recordemos que desperdició una oportunidad muy buena en el Permian, donde había un negocio en seguir incrementando producción, reservas de petróleo que incrementaba el valor de la compañía, ingresos y utilidades. Entonces, por eso es importante a los accionistas explicarles, pidan el balance, pidan la hoja, pidan el desarrollo, porque esto es una sanción. Recordemos que esta es una compañía de actividad mixta, es público-privada, donde hay accionistas privados, donde también el accionista es el Estado, que a su vez, pues los ciudadanos son accionistas del mismo Estado. Entonces, ahí es que pedir explicaciones y pedir precisamente rendición de cuentas, porque no se ha generado de esta empresa algo más interesante, que es el motor de la nación y que es el activo estratégico más importante del país. En Panorama Económico, pues las acompañamos un viernes más, abriendo estos temas, abriendo a través de, pues obviamente, pues un debate respetuoso, pero siempre a través de las cifras, buscando la verdad, a ver qué se alinea, qué se ancla y qué nos sirve en el resultado. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos desde los Estados Unidos, en Dallas, Texas, y el Sidman. Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Los esperamos en el próximo programa en Panorama Económico en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.